Bueno, lo que les voy a explicar es lo siguiente. En el primer video que les publiqué de cómo crear la hoja de trabajo o el archivo de trabajo, aparecían unas medidas, ¿no? Esas medidas eran de, creo que una medida era de 48, creo que la otra medida de alto era del 33. Bueno, el caso es que la persona que empezó a trabajar con esas medidas se ha dado cuenta que la hoja queda mucho más grande que el mismo plano. Entonces, llegado un momento, cuando piense pasar el plano a esa hoja, va a encontrarse con que el plano queda flotando en esa hoja de trabajo. ¿Listo? Más o menos eso es lo que les está pasando. Entonces, la corrección más rápida de eso es utilizar el comando escala. El comando escala es este icono, el 2, 4, 6, 7, 8, octavo de la barra modify. Y el comando escala lo que hace es que les permite cambiar el tamaño de un objeto. Usted puede hacer que un objeto que sea más grande se vuelva más pequeño o viceversa. El que sea más pequeño se ponga más grande. ¿Cómo funciona? Le voy a dar comando escala. Voy a señalar las dos hojas que tengo aquí con las medidas que de pronto no eran las correctas. Voy a colocarle un punto base. Después de señalarlas, voy a decirle que el punto base va a ser este. Y a medida que van moviendo el mouse se van a dar cuenta de que ellas pueden ir aumentando de tamaño o disminuyendo. ¿Listo? Lo pueden hacer con el mouse directamente. Si no lo quieren hacer con el mouse directamente, pueden colocarle una medida. ¿Cómo así una medida? Se puede colocarle 2 y ella va a quedar del doble. Le puede colocar 10 y va a quedar de 10 veces su tamaño. O si lo quiere reducir, le coloca cualquier medida por debajo de 1, es decir, .8, .3. En este caso yo lo quiero de la mitad. Y como quiero que lo reduzca a la mitad de tamaño, voy a colocarle de medida, le voy a colocar .5. ¿Dónde le pongo esa medida? Se la pongo acá en la línea de comando. En la parte de abajo, le doy clic y le coloco 0.5 y se van a dar cuenta de que la hoja cambia a la mitad de tamaño. Cuando la hoja cambia a la mitad de tamaño, ya todo va a ser más fácil, porque usted puede colocarle esta hoja perfectamente a este plano. Miren que ahí ya quedó. ¿Listo? Y puede hacer que de pronto esa hoja que acabo de colocarle aquí a ese plano se comparta para esa. A su vez, esa hoja que acabo de ponerle a estos dos planos con el comando copiar se comparta para las dos de abajo. Y por último me falta esta de acá de la izquierda. Voy a copiarla, copiar esa para ese planito de acá. ¿Listo? La hoja de presentación. ¿Cuál es la ciencia de la hoja de presentación? Es simplemente los rectángulos del tamaño de la hoja, el rectángulo de la margen, y lo que hago es que capturo este escudo que está aquí, mírenlo, que ya lo había hecho, y lo pongo acá en la mitad. Cuando lo pongo acá en la mitad, con el mismo comando escala que ya les mencioné, lo que voy a hacer es que le voy a dar comando escala, lo selecciono y lo puedo ampliar. ¿Listo? Dinámicamente, el tamaño que ustedes quieran. Yo le voy a colocar una medida cualquiera, le voy a colocar 5, enter. Entonces, ya tengo el escudo en la hoja de presentación. ¿Qué hago para el título? También puedo utilizar un texto. Vean, yo copio este texto de acá y lo pongo aquí. ¿Qué dice en este texto? No tengo ni idea. Pero voy a darle comando escala, y después de darle comando escala, lo que voy a hacer es que aumento el tamaño del mismo texto. Y después de que aumente el tamaño del mismo texto, le voy a dar doble clic, y después de darle doble clic, lo que hago es editar y cambiar el contenido del texto. Es decir, donde decía Moriones Jiménez Valeria, voy a colocar, por ejemplo, Colegio León de Grave. ¿Listo? Entonces, la información que viene en la parte de abajo, o la que falta, es simplemente el nombre del estudiante completo. Se los voy a compartir por el lado de acá. El nombre del estudiante completo y el grado. Entonces, para eso lo que hago es capturar dos nombres. Después de colocar los dos nombres, entonces lo que hago es modificarlos por el nombre del estudiante. En este caso vamos a utilizar, vamos a volverlo famoso, que es Juan Sebastián, ¿no? Juan Sebastián. Ok. Y aquí voy a poner el grado y le voy a decir que el grado es 8 ¿qué? 8.5. Entonces doy ok.
Ahí ya quedó la hoja de presentación. Amplié el escudo, puse el nombre del colegio arriba, puse el nombre del estudiante y el grado. Lo que pueden cambiar si quieren es a su gusto, es el tipo de letra o el tipo de fuente. ¿Ya? Y por último, está la parte de inserción de bloques. ¿Ya? Para aquellos que piensan utilizar bloques, no se trata de abrir un archivo en otra pestaña, darle copiar, irse para el otro archivo, darle pegar, porque eso implica que, oído, van a venirse con las capas que tengan creadas en el otro archivo. Si el otro archivo se creó en una capa que se llama Enebra tu status Caramelo Way, entonces va a salir esa capa acá en AutoCAD y va a aparecer un plagio. ¿Sí me entienden? Entonces, la idea es la siguiente. Primero, se ubican en la capa con la que ustedes colocan los muebles normalmente. Entonces, yo escojo mi capa muebles. ¿Listo? Segundo, me voy para el plano donde pretendo colocar mi mueble. Entonces, me voy, digamos que para el plano de acá. Es simplemente un ejemplo. Y tercero, le doy clic al botón Insert Block. El botón Insert Block es este icono que aparece en la barra Draw. Mírenlo al lado izquierdo. Insert Block. Cuando yo le doy clic allí, me aparece este cuadro. Y en ese cuadro me pueden salir algunos de los bloques o muebles que yo haya utilizado. Préstenle mucha atención a eso. ¿Dónde aparecen los bloques? Si nomás tengo uno. Si ustedes ya colocaron su disco de bloques, su CD de bloques o descargaron los bloques a su computador, entonces simplemente le dan clic a estos punticos, que es un explorador, y le dicen dónde quieren ir a buscar. Les voy a dar un ejemplo, un abrebocas rapidito. Resulta que yo tengo estos bloques: accesorios, árboles, aviones, baños, barcos, canchas, carros, cocinas, muebles de hogar, etc. Entonces digamos que yo voy a coger muebles de hogar, le doy doble clic, listo, y aquí aparece dos camas sencillas, listo, aparecen sofás, aparecen camas dobles, aparece de todo un poco, comedor, otro comedor, otro comedor, listo, más sillas, muebles, teléfonos, lo que quieran, el mueble que aprendieron a hacer ustedes, ¿sí? Entonces supongamos que yo quiero colocar este mueble, le doy Open y él carga aquí. Cuando él haya cargado aquí, yo lo único que tengo que hacer básicamente es seleccionarlo, es decir, tocarlo y venir y decidir dónde lo quiero poner. Él va a salir pegado al cursor. No sé si lo alcanzan a ver porque en realidad está muy pequeñito pegado al centro del cursor. Yo le doy clic y él queda ahí. ¿Alcanzan a ver ese puntico verde? Ese es el mueble. ¿Listo? Si yo lo amplío se van a dar cuenta que ese es el mueble. Ahora, ¿cómo corrijo eso de una vez? Resulta que antes de colocar el mueble, en la parte de abajo aparece una opción que dice escala. Eso nos permite cambiar el tamaño del mueble. Rotación. Eso nos permite cambiar la dirección en la cual va a quedar el mueble. ¿Ya? Entonces lo que hago es que le pongo el tamaño de una vez aquí. Le pongo el ángulo de rotación de una vez aquí. O si no quiero hacerlo de una vez aquí, le doy clic y le doy clic y lo hago en la pantalla cuando lo inserte. ¿Cómo así que lo hago en la pantalla cuando lo inserte? Sí, cuando yo le dé clic aquí y venga para acá, lo primero que me va a pedir él es que le diga de qué tamaño va a quedar el mueble, miren. Y después de determinar de qué tamaño va a quedar el mueble, él me va a decir en qué dirección o en qué rotación va a quedar el mueble. Y miren que cuando yo determine de qué tamaño va a quedar el mueble y en qué rotación va a quedar el mueble, él me sale de una vez con la capa muebles. ¿Listo? Yo lo único que hice fue elegirlo, determinar el tamaño del mueble y determinar la rotación del mueble. Si lo quieren en pantalla, si no lo quieren en pantalla, entonces desactivan estas opciones. ¿Listo? Pero le ponen un tamaño. Por ejemplo, yo quiero que de ancho tenga 10 veces su tamaño y que de alto tenga 10 veces su tamaño. La rotación yo le voy a decir que la deje como está. Entonces cuando yo le dé clic aquí y venga acá, el mueble ya va a tener 10 veces su tamaño. Entonces ustedes pueden determinar dándole la cifra antes de ponerlo, o pueden activar las casillas para que cuando le den clic en la pantalla puedan aumentar o disminuir el tamaño del mueble. Entonces básicamente hicimos tres cosas. Uno, cómo cambiar el tamaño de la hoja para ajustarlo al plano, para corregir esa medida que inicialmente se les dio de 48 y 33, que estaban muy grandes.
¿Listo? Entonces le dimos escala y lo redujimos a la mitad de 0.5. Luego cogimos, hicimos la hoja de presentación, aprovechando que teníamos el escudo, le aumentamos el tamaño también con el comando escala, pusimos título y nombre del estudiante y grado. Y por último, les acabo de explicar que si ustedes van al menú, al botón, perdón, Insert Block, pueden explorar los bloques que tengan disponibles en su carpeta o en su memoria o en su disco de bloques, ¿ya? Por ejemplo, sanitario en planta. Planta significa visto desde arriba, ¿no? Entonces usted puede buscar sanitarios, los que quiera, y esos sanitarios simplemente llega y lo pone y lo arrastra al lugar que quiere. En algunas ocasiones estos muebles les van a salir muy grandes. ¿Listo? Ejemplo. A veces estos muebles les salen más grandes que el mismo plano. Entonces a usted, en vez de aumentarle el tamaño o la escala, le va a tocar disminuirlo. Miren que aquí ya salió el sanitario. Entonces, esa era la explicación que les quería dar. Espero que les pueda servir, que les sea muy útil.